Saludamos a nuestra invitada. Sí, con todo gusto. Está la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. Un lujo nos vamos a dar, Edu querido. Yo soy gorda, pero ojo que hay un audio que se está metiendo. Porque ayer hubo un fuerte giro a la derecha en España, ganó el Partido Popular. Cayetana, ¿cómo te va? Buenas noches. Acá Eduardo y Jonathan te saludamos. Muy buenas noches, un placer hablar con vosotros. ¿Contenta? Muy contenta, muy feliz. La esperanza está en marcha en España. Ha empezado el cambio político. El presidente del gobierno plebiscitó estas elecciones autonómicas y locales y las perdió masivamente. Ha habido un voto de rechazo absolutamente masivo y contra sus formas y contra su fondo, contra las formas con las que ejerce la política, que son la mentira, el cinismo, el oportunismo, y contra el fondo de su proyecto político, que es la radicalidad, el rencor y la impugnación, el final del orden constitucional pactado entre todos los españoles hace 40 años. Cayetana, ¿por qué cree usted que los españoles decidieron darle una paliza al gobierno de Sánchez? Porque se la merecía. Se la merecía masivamente y ha sido un voto de sentido común, de sensatez, de madurez democrática, que demuestra algo que se ha estado diciendo a lo largo de esta campaña, ¿no? Yo decía, España no va a fracasar como proyecto político porque antes haremos que fracase Sánchez, y los españoles han reaccionado a la claridad del mensaje del Partido Popular, que se lo planteó en estas elecciones con toda nitidez. Esto era entre Sánchez y España, entre socialismo y libertad, y la respuesta ha sido masiva. Ha habido una movilización de españoles por todo el territorio nacional, en distintas comunidades autónomas, en ciudades por todo el país, y han dicho basta ya, ¿no? A lo largo de estos 4 años de legislatura, yo hacía el otro día el recuento y lo ponía en Twitter, ¿no? Han indultado a los golpistas catalanes, han beneficiado a malversadores, es decir, a corruptos porque eran sus socios, han excarcelado a agresores sexuales, han blanqueado a terroristas para pactar con ellos también su mayoría de gobierno, han protegido a los ocupas. En la recta final ya socialistas comprando votos, es decir, había un proceso de degradación institucional, casi de degradación moral en la política, y hay una España razonable, sensata, cuerda, que ha dicho basta ya, y el hartazgo es masivo, ¿no? Cayetana, fue barrido Podemos también, ¿no? El partido de Pablo Iglesias, el kirchnerismo, ¿no? Español, podríamos decir. O el chavismo. O el chavismo. Peor todavía. Sí, el chavismo kirchnerista, ¿no? Porque el sanchismo también es una versión del kirchnerismo. Claro. Sí, ha sido el hundimiento definitivo de Podemos, y eso es absolutamente maravilloso, ¿no? Porque además han hecho una campaña de odio, de señalamiento, de acoso a periodistas, a políticos, a rivales, a empresarios a lo largo de esta semana. Se han desaparecido del mapa político en la Comunidad de Madrid y han desaparecido de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y eso es una excelente noticia para la democracia, mucho más allá de cualquier discrepancia ideológica que uno pueda tener. Ahora, el PSOE ha perdido en lugares donde nunca perdía, o hacía años que no perdía, aquello Valencia, ¿no? Andalucía, ¿no? Sí, hemos recuperado, por ejemplo, Sevilla, que ha sido una capital históricamente muy socialista. Hemos recuperado la Comunidad Valenciana, hemos recuperado la Comunidad de Aragón, Extremadura, que ha sido socialista muchísimo tiempo. Claro. Es decir, es el mapa entero, ¿no? Y como sabéis, el presidente del gobierno, en una huida hacia adelante del gran narciso que es, ha tomado la decisión sorpresa esta mañana de convocar elecciones generales para el día 23 de julio, ¿no? Y las ha hecho básicamente para desviar la atención de su colosal derrota y enfocarla en las elecciones, y en segundo lugar para intentar sofocar o abortar una rebelión interna dentro de las filas socialistas. Es una maniobra arriesgada por su parte, temeraria incluso, yo creo que incluso suicida, y eso espero que nosotros ahora tenemos que aprovechar para consolidar el cambio y para que emprender, digamos, la victoria definitiva. Y con un añadido que me gustaría subrayar. Yo creo que una derrota del sanchismo ya definitiva en julio es crucial para Hispanoamérica y muy concretamente para Argentina. O sea, yo creo que el cambio que se va a producir en España va a favorecer e impulsar también el cambio en Argentina. Y nosotros lo planteamos en las elecciones, como decía, entre sanchismo o
España, Sánchez o España. Y en el fondo en Argentina hay un dilema parecido. Este es el kirchnerismo o democracia, es el kirchnerismo o Argentina. Y eso es lo que los argentinos tienen que decidir, ¿no? Si van a favor de su país, de sus instituciones, de su democracia, una actitud optimista respecto al futuro argentino o no. ¿Vos creés, Cayetana, que el estoy segura que nuestra victoria va a ayudar también? No, te iba a preguntar eso, si el kirchnerismo está acabado políticamente en la Argentina, como pasó con el sanchismo, como le decís. Bueno, no están acabados hasta que están definitivamente enterrados políticamente, ¿no? Pero como proyecto, desde luego, si es que alguna vez lo hubo, ¿no? Yo dije, el kirchnerismo es una mezcla de radicalidad y rencor, igual que el sanchismo, ¿no? Y eso no es un proyecto de país, el rencor no es un proyecto de país, la división de los argentinos no es un proyecto de país. Ahora está básicamente en la fase agónica, en la fase de intentar sobrevivir a cualquier precio, y lo importante es la alternativa, como siempre. La clave está en que los argentinos, como los españoles, vean que existe una alternativa de un proyecto político claro, fuerte, nítido, que ofrezca un horizonte de esperanza en todos los frentes, ¿no? De ley, de libertad, de seguridad, de prosperidad, de mérito, de excelencia, de muchos valores también de rearme moral y político para el país. Y eso es lo que creo que nuestras poblaciones, nuestra ciudadanía espera de nosotros. Es decir, la construcción de la alternativa política es la clave. Sí. Le escuchaba a Sánchez, el actual presidente, diciendo las mismas cosas que Alberto Fernández. Que la guerra, que la pandemia, que no sé qué, que no se pudo por esto. Es impresionante cómo el relato es tan parecido. Sí, es el victimismo, ¿no? Ellos son víctimas de grandes males externos que a ellos les exculpan de cualquier responsabilidad sobre el devenir desastroso de sus países, ¿no? Pero lo que hay que hacer es señalar a los responsables y a los culpables, y ellos lo son. El número uno, la persona que tiene el mando, es el principal responsable del devenir de un país, eso es el liderazgo, ¿no? No vale asumir el liderazgo para lo bueno y no para lo malo. Y esa es la encrucijada. Pero insisto en que yo creo que tenemos una gran oportunidad por delante y hay que enfocarla con gran optimismo. Es decir, ha habido una derrota de Boric contundente, impresionante en Chile. Se ha producido una derrota de Sánchez impresionante, contundente en España, y ahora tiene que venir la derrota del kirchnerismo contundente y nítida y clara en Argentina, el 3 en raya, ¿no? Y una vez que hagamos esto, pues a por Maduro, a por AMLO y a por los siguientes, y hacer un vuelco general en toda la región hacia las políticas de libertad, de democracia, seguridad, de cordura. Acá hay un nuevo truco, no sé si te acuerdas que Cristina eligió a Alberto Fernández, que tú lo llamas Pelele, ¿no? Bueno, acá están buscando un nuevo moderado. Pelele, claro. Acá están buscando algo así, con Sergio Massa o con Guado de Pedro. ¿Crees que el truco se puede repetir? Francamente, yo creo que no. O sea, yo creo que estos son monigotes, es decir, distintas, eso es como peleles, es la palabra, ¿no? Con los que el kirchnerismo pueda jugar para disfrazarse, las máscaras distintas de un kirchnerismo agonizante, ¿no? Yo creo que honestamente creo que no va a funcionar. Pero siempre es importante lo otro, o sea, los gobiernos no se caen por su propio peso. Por más lastre que sean, por más divididos que estén, por más degradación que generen a su alrededor, ¿no? Los ciudadanos tienen que ver que existe otra cosa que es mucho mejor, ¿no? Y que esa cosa tiene solidez, contundencia, claridad, y esas son las lecciones, por ejemplo, en esta batalla que ha habido muy, muy fuerte en España política. Las dos lecciones que podemos extraer son claridad en las ideas y coraje en su defensa. Y yo creo que eso es lo que necesitamos, alternativas claras y valientes, y que los ciudadanos sepan identificar, ¿no? Cayetana, ya que hablas de la región, hoy Maduro en estos momentos está en Brasil, ¿no? El dictador, el asesino, el violador de derechos humanos en Venezuela está en Brasil. Y recibió un apoyo de Lula diciendo que en realidad hay una narrativa, ¿no?, en el mundo con respecto a Venezuela, defendiendo al dictador. Me gustaría tu opinión acerca de eso. Bueno, pero estos son el eje de las tiranías y las narcotiranías, es decir, unos a otros se ayudan, es decir, ellos están articulados, organizados, financiados, se dan respaldo mutuo, se blanquean unos a otros en sus crímenes, ¿no? Eso solamente retrata la catadura moral de Lula, que puede llegar a defender a un tirano y un asesino como Maduro, ¿no? Eso es nítido.
Pero una vez vuelvo al otro, ¿no? ¿Qué estamos haciendo los demás? ¿Dónde están las alternativas políticas en México, etcétera, ¿no? María Corina Machado, extraordinaria mujer en Venezuela. Hay que ayudar a María Corina Machado a ser la próxima presidenta de Venezuela, no solamente por su ejemplo moral, que lo tiene de sobras acreditado en la resistencia más impresionante, sino porque tiene un proyecto alternativo económico y social para Venezuela. Y nuestra obligación, demócratas del mundo, es unirnos en la defensa de María Corina y ayudar a que esa alternativa cuaje, ¿no? Y lo mismo en Brasil, la que hubiera, en Argentina, en Colombia, donde está Petro ahora acampando a sus anchas. Es decir, necesitamos organización, ¿sabes? Articularnos y organizarnos como un espacio de la razón. Y ese espacio de la razón, iberoamericano, si se quiere, necesita representación. No basta con que haya intelectuales y periodistas brillantes como vosotros y gente valiente desde el mundo de la sociedad civil o el mundo académico. Necesitamos poder votar a figuras que representen ese espacio político. La razón necesita representación y ayuda. ¿De una mujer en Venezuela? ¿En Argentina una mujer como Patricia Bullrich o un varón como Horacio Rodríguez Larreta? No, es que yo no elijo por sexo. El hecho de que sea mujer o varón a mí me es absolutamente irrelevante. Yo siempre digo, y si alguno se escandaliza, yo quiero que me juzguen por lo que tengo en la cabeza, no por lo que tengo entre las piernas. Claro, y entonces, Patricia Bullrich, a mí me encanta y siempre lo he dicho y tengo gran afinidad con ella porque me parece sobre todo una persona valiente, una política valiente y clara. Y eso es lo que admiro de ella. Y, en fin, yo, como he dicho, tengo mucha sintonía con su actitud, con su valentía, con su fortaleza y creo que hay otras mujeres. Otra es el caso de María Corina, que, bueno, casualidad es que es mujer también. Isabel Díaz Ayuso aquí en Madrid ha obtenido un resultado absolutamente impresionante, ¿no? Impresionante lo de Díaz Ayuso, ¿no? Tremendo, tremendo. Arrolladora. Sí, son mujeres que nunca, ninguna de ellas, que yo sepa, segurísimo que no, jamás han utilizado su condición de mujer para hacer política, ni han exigido... Ni victimizarse, ni nada por el estilo, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? O sea, de la que más conozco, a María Corina la conozco hace muchos años y le tengo un gran afecto. A Patricia también, de hecho yo le hice como periodista jovencísima. Mi primera entrevista fue a Patricia Bullrich, una entrevista en un viaje que hizo ella como ministra hace muchos años ya, o sea que nos conocemos hace tiempo y a Isabel evidentemente la conozco mucho más cercanamente porque somos compañeras. Pero se da la casualidad de que son mujeres en este caso, pero sobre todo que son las tres enormemente valientes y esa es la actitud. Yo creo que lo más importante en la vida es el valor. ¿Tenés opinión sobre Milei? Y Milei es un fenómeno que yo creo, estaba escuchando lo que decías Eduardo hace un momento, ¿no? Que efectivamente tiene una capacidad de penetración en determinados sectores que probablemente Juntos por el Cambio ha tenido mucho más difícil. Y pasa lo mismo con Vox en cierta medida, ha pasado con Vox en España. Pasó con el Frente Nacional, con Le Pen, en Francia también. Es decir, entraba en sectores obreros, sectores tradicionalmente votantes de izquierda bastante dura, ¿no? Se producía un efecto transversal, ¿no? Por lo que decías también, Jonathan, de mezcla de bronca y deseo de cambio, ¿no? Hay veces que la gente ya está harta, son todos iguales los políticos y queremos que venga uno nuevo, no sé si es bueno o malo, pero que sea nuevo. Claro. Y el tema de la bronca, que yo soy muy poco partidaria, es decir, yo no soy partidaria de la antipolítica ni de decir todos los políticos son iguales porque sé que no es verdad. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es dignificar la política y dar desde la política la defensa y la batalla de las ideas para proteger nuestras democracias y no desde fuera de la política o desde el discurso de la antipolítica, porque no hay, digamos, salud democrática sin política. La política es lo más importante que hacemos. Sin política no hay democracia, sin partidos políticos no hay democracia. No hay. No hay. Es que no. No hay. Y la política nos puede gustar más o menos, pero los políticos son la primera élite de la sociedad en el sentido de que su responsabilidad es la máxima. Es decir, las decisiones que toman los políticos tienen consecuencias drásticas sobre la vida de la gente, desde lo más pequeñito hasta lo más grande. La reacción a la pandemia, por ejemplo, o decidir entrar o no en una guerra, defender a unos u otros. Es decir, los políticos tenemos que asegurarnos que se dedique a la política lo mejor de la sociedad, los más inteligentes, los más honrados, los más competentes, los mejores, ¿no? Y si estamos diciendo que la política es lo peor, que es un nido de corruptos, de chorizos, que son todos iguales, lo que fuera, vamos a hacer que lo peor se dedique a la política y nadie quiera dedicarse a este oficio. Y necesitamos todo lo contrario, que los mejores se dediquen a esto.
Bueno, Así gracias por quedarte hasta tan tarde, Cayetana. No sé ni qué hora es. Medianoche allá. Perdón, la verdad. No, es la 1:20, pero estoy Bueno, encantada. por eso. Tardísimo. No, pero yo se lo dije a Johnny antes, y además lo sabéis, que admiro mucho vuestro programa, la batalla que estáis dando. Hacéis excelente periodismo y, más que periodismo, también una tarea de defensa de la democracia y de Argentina, que es un país al que quiero especialmente. Gracias. Gracias, Gracias, Cayetana. Gracias, Cayetana. Gracias. Un beso grande. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Una gran política. No, muy brillante, gran. una mujer brillante. Gracias por quedarte, la verdad que